buenos días, mi nombre es Jaime David Solarte Hernández, soy estudiante de la Corporación Universitaria Uniminuto, cursando sexto semestre, con nuestro grupo de trabajo que está conformado por Oscar Eduardo Pontón y Jimmy Fernando Bolívar. Queremos dar a conocer el uso adecuado a través de la historia de las herramientas de trabajo, con lo que la industria ha venido evolucionando poco a poco y también debemos tener en cuenta que para manipular una herramienta de trabajo debemos de tener un uso adecuado, y ese uso adecuado eh, lo podemos hallar en 4 partes: en la definición, la clasificación, usos y cuidados en su manipulación. La definición de herramienta manual es un objeto elaborado con el fin de facilitar la elaboración de una tarea mecánica que requiere de una aplicación correcta de energía. Las herramientas pueden ser manuales, eléctricas, neumáticas y de impacto. Las manuales se usan de fuerza muscular, mientras que las demás se usan de una fuente de energía externa como la energía eléctrica. La definición de herramienta de mano la llamamos a toda herramienta de mano o utensilio, generalmente de madera, plástico u otros, útiles para ejecutar tareas sencillas, constructivas y de reparación, en cuyo funcionamiento actúa única y exclusivamente el esfuerzo físico de la persona que la manipula. Su clasificación como herramienta de mano tienen otros aspectos en común y se refiere a los cuidados que debemos tener para su correcto uso y evitar accidentes en lugares de trabajo o en otras utilidades como mantenimiento o reparaciones en casa. Antes de operar una herramienta debemos de tener en cuenta lo siguiente: leer las recomendaciones del fabricante. Si no está clasificada, no realizar reparaciones a las herramientas. Utilice los elementos de protección personal. Adopte una posición corporal adecuada para la aplicación de la fuerza. Manipule adecuadamente la herramienta y siga las normas de seguridad para evitar accidentes. Utilice la herramienta adecuada para el trabajo adecuado. Limpie, ordene, almacene correctamente las herramientas. Reportar el mal estado de las herramientas a sus superiores o supervisores. Y no utilice una herramienta para golpear otra herramienta. Aquí he culminado con mi explicación. Seguiré a mis compañeros dándoles un poquito más del tema. Muchas gracias. Provocados por la electricidad, electrización o electrocución por contacto directo o indirecto con la electricidad, quemaduras por formación de arco eléctrico, quemaduras por incendio o explosiones. Suelen ser las más frecuentes y son las que trabajamos de manera general. Suele ser como lo primordial a la hora que trabaja con una corriente eléctrica. Los principales factores son la intensidad de la corriente, que es el amperaje, la tensión de la corriente, que es el voltaje, la frecuencia de la corriente, la resistencia corporal, el aislamiento, duración de la corriente, que la variable es el tiempo, la trayectoria de la corriente, el camino que recorre, tanto de entrada como de salida, y también la conducción por diferentes elementos. Son los factores que son los principales factores que intervienen en cualquier accidente eléctrico o en algunos casos la muerte. Los efectos con el paso de la corriente lo vamos a manejar por intensidad de corriente en miliamperios. Voy a hablar de cuando no se presenta o no se genera como un peligro, que es de 1 a 8 aproximadamente. Es intensidades no peligrosas, no tiene ningún efecto en el cuerpo como tal, se conserva el control muscular, ninguna sensación. De ahí en adelante se genera intensidad peligrosa hasta los 100 y puede generar diferentes causas, y de 100 hasta 200 o más son ya quemaduras
paros cardíacos y puede llegar hasta la muerte. Ese es como el esquema básico. ¿Cómo prevenir? De manera general, ¿cómo prevenir? Pues planeando los mantenimientos con anticipación, conocer el circuito, intervenir, analizar los riesgos en el sitio y sus alrededores, no solo en el sitio de trabajo. Las personas tienden a creer que lo único que interviene en un trabajo es dónde lo van a realizar, pero no se les olvida analizar el entorno, si hay árboles cerca, si hay corriente alterna, si puede presentar algún peligro, y de alguna manera intervenir con lo que están realizando. Hay gente que no tiene esto en cuenta y se presentan diferentes accidentes. Tener en cuenta algo clave, que es definir si se va a trabajar con tensión o sin tensión, definir los equipos y las herramientas, seleccionar el equipo de protección adecuado, y notificar al personal involucrado, tanto al personal que va a trabajar en la actividad como quien es responsable de la actividad, y también al personal de salud ocupacional o bueno, seguridad y salud en el trabajo. Hay que recordar que la buena planeación te lleva hacia el éxito del trabajo. Se minimizan mucho los riesgos si la persona tiene en cuenta la planeación. Es absolutamente importante la planeación de cualquier actividad, escribirla, notificarla, visitar el sitio antes de realizar la actividad. Buenas noches, mi nombre es Oscar Eduardo Correa Pontón, estudiante de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pues complementando esta charla que hemos tenido con mis compañeros, pues yo le voy a hablar un poco de lo que son los riesgos por el uso de las herramientas manuales. Entonces, nos referimos a aquellas herramientas manuales, las que son de uso habitual en nuestras actividades comunes. Entonces tenemos, por ejemplo, como destornilladores, alicates, tenazas, martillos, cortafríos, cinceles, limas, punzones, pelacables, presaterminales, donde miramos que los riesgos más importantes son golpes, cortaduras en manos u otras partes del cuerpo, ¿no? También hablamos de las lesiones oculares causadas por proyecciones de fragmentos o partículas, esguinces por movimiento o esfuerzos violentos, contactos eléctricos, donde tenemos que las causas principales son la inadecuada utilización de las herramientas, la utilización de las herramientas defectuosas o inapropiadas. Esto a veces pasa mucho en algunas empresas. Los mismos trabajadores son causantes del uso de estas herramientas. El empleo de herramientas de mala calidad, pues también vemos que muchas empresas, por reducir costos y todo esto, pues manejan herramientas de muy mala calidad. La no utilización de los equipos de protección individual, pues que es muy importante. Y también tenemos que son causas las posturas forzadas. Entre esto tenemos unas medidas preventivas, que es usar herramientas de calidad acorde al tipo de trabajo que se va a realizar. Instruir adecuadamente al personal para la utilización de cada tipo de herramienta también. Utilizar herramientas con recubrimiento, con aislantes, para poder reducir la proximidad de la tensión, ¿no? Utilizar gafas protectoras en todos los casos. Vemos que hay gente que normalmente no está utilizando este elemento de protección, y pues hablábamos ahora que de los riesgos más importantes era también las lesiones oculares. La utilización de guantes al manipular herramientas de corte, importantísimo. Realizar mantenimientos periódicos a las herramientas, reparación, afilado, limpieza. Revisar periódicamente el estado de los mangos y recubrimientos aislantes de las herramientas. Revisar periódicamente el estado de los mangos, o en las cajas portaherramientas, los paneles adecuados. Almacenar y o transportar herramientas en cajas es también muy importante, pues para poder tener las herramientas adecuadas en los lugares de trabajo. Tengamos en cuenta que todas las herramientas deben de estar en un buen estado, deben estar bien ordenadas. Cuando realizamos esto, pues las herramientas son un poco más seguras
pues van a durar un poco más de tiempo. Les iba a hablar algo sobre pues algunas medidas que tenemos que tener, por lo menos en los primeros auxilios en algunas de estas ocasiones. Pues normalmente siempre se ha hablado que a algunos trabajadores no les gusta reportar pues esta clase de incidentes cuando les pasa, tratar de hacerse curaciones ellos mismos. Entonces pues hemos escuchado a algunos trabajadores que cuando se cortan se aplican remedios caseros, y en realidad lo que tenemos que hacer es nunca tratar de hacer pues estas adecuaciones con nuestro cuerpo, ¿no? Podemos ver que cuando hay una hemorragia, lo primero que tenemos que hacer siempre es tratar de parar la hemorragia, después tratar de limpiar siempre las heridas, desinfectarlas, y pues siempre tenemos que reportar y ir a una entidad prestadora de servicios de salud. Este es pues mi charla, espero que le agrade. Muchas gracias al profesor Oscar. Felicidades a todos. Revisar periódicamente el estado de los mangos, o en las cajas portaherramientas los paneles adecuados. Almacenar y o transportar herramientas en cajas es también muy importante, pues para poder tener las herramientas adecuadas en los lugares de trabajo. Tengamos en cuenta que todas las herramientas deben de estar en un buen estado, deben estar bien ordenadas. Cuando realizamos esto, pues las herramientas son un poco más seguras, pues van a durar un poco más de tiempo. Les iba a hablar algo sobre pues algunas medidas que tenemos que tener, por lo menos en los primeros auxilios en algunas de estas ocasiones. Pues normalmente siempre se ha hablado que a algunos trabajadores no les gusta reportar pues esta clase de incidentes cuando les pasa, tratan de hacerse curaciones ellos mismos. Entonces pues hemos escuchado a algunos trabajadores que cuando se cortan se aplican remedios caseros, y en realidad lo que tenemos que hacer es nunca tratar de hacer pues estas adecuaciones con nuestro cuerpo, ¿no? Podemos ver que cuando hay una hemorragia, lo primero que tenemos que hacer siempre es tratar de parar la hemorragia, después tratar de limpiar siempre las heridas, desinfectarlas, y pues siempre tenemos que reportar y ir a una entidad prestadora de servicios de salud. Este es pues mi charla, espero que le agrade. Muchas gracias al profesor Oscar. Felicidades a todos.